Hoy ha llegado un momento muy especial, realmente nos hacía mucha ilusión desde hace ya 2 meses llegar a este punto, un punto en el cual podemos contar con, sin lugar a duda, el máximo representante de la literatura LGTBI aquí en España. Estamos hablando de Óscar Hernández Campano. Óscar, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, gracias por invitarme. Gracias. Y muchas gracias a Artegalia por organizar este acto y gracias a todos por venir. Recordad además que este acto está siendo grabado tanto en audio y en vídeo. Podéis descargarlo, podéis compartir el audio y el vídeo en vuestro Facebook, vuestra cuenta de Twitter. Entráis en el Facebook tanto de Artegalia como de Alicante Entiende y allí podéis compartir audio y vídeo en vuestra página web, donde queráis. Si no tenéis algún problema, artegalia@gmail.com, nos escribís y os esperamos. Aparte que, como siempre, la emisora y el colectivo Alicante Entiende abierto a los demás. Óscar, yo no sé si soy muy petulante, pero es que a mí me hacía mucha ilusión presentarte como el máximo representante de la literatura LGTBI en España. Bueno, Ni pues, Mendicuti ni nada de esto. Bueno, pues muchas gracias por esa presentación que creo que no merezco, pero en todo caso lo acepto con mucha humildad, pero también con mucha responsabilidad. Ahora hablaremos sobre la responsabilidad, sobre la importancia de tu literatura, sobre todo en mucha gente joven, en una generación joven que quizás no ha tenido referentes. Sí, es posible, como comentábamos antes en la radio, el viaje de Marco surgió en un momento en el cual probablemente faltaban voces en castellano que contaran historias que pudieran ser referentes para los jóvenes gays y lesbianas, y existía literatura extranjera, y existían algunas figuras que tú has apuntado, pues igual Mendicuti o Villena o algún otro, pero que, digamos, no escribían de una manera tan clara sobre el colectivo. Bueno, yo no es que tuviera intención de escribir sobre el colectivo LGTB, era una necesidad personal que pienso que era compartida también por mucha gente, y yo tuve la suerte de publicar esta novela que, como tú bien has dicho, a mucha gente joven le supuso una referencia, ¿no? un apoyo para su tránsito de salida del armario, para su aceptación, etc. Por fortuna, con esta nueva edición que se acaba de publicar ahora en sello Egales, una nueva generación de gente joven, como tuve la ocasión de comprobar en mi reciente visita a Madrid, está, digamos, enganchándose al viaje de Marcos. Hablo de gente de 19, 20 años que cuando salió hace 14 pues eran niños, por tanto es una nueva generación, y lo cual me alegra muchísimo que le den una segunda vida al libro, y además que siga siendo una historia que, aunque pasen los años, pues sigue calando en los lectores. Bueno, coméntanos un poco, porque realmente tu primera novela publicada como tal fue con 16 años, ¿no? La aventura más excitante de los últimos 10.000 años. ¿Qué empuja a un chaval, creo que empezaste con 14 años, qué empuja a un chaval de 14 años a escribir su propia novela, o qué te empujó a aficionarte a la literatura? ¿Cómo surgió esta afición a la literatura? Bueno, siempre he tenido mucha imaginación, y antes de escribir pues verbalizaba historias jugando yo solo en casa, y en un momento dado pues descubrí este mecanismo que quizá no es lo que más humanos nos hace, ¿no? La capacidad de poner por escrito lo que pensamos, lo que sentimos, lo que imaginamos, lo que soñamos, y me sentí cómodo escribiendo. Me pareció que no había barreras en el sentido amplio en la escritura, podía ser quien quisiera, como quisiera y donde quisiera. Y bueno, pues empecé a escribir muchos relatos, historietas y tal, y a los 14 años empecé a escribir una historia, al principio que no tenía por qué ser muy larga, pero la cosa me enganchó, se fue complicando, y digamos surgió una novelita que, bueno, pues obviamente salida de la imaginación de un chaval de 14 años con muy poca vida a sus espaldas aún, pero creo que, bueno, pues divertida cuanto menos, y se publicó 2 años después.
tuvo a nivel por lo menos local o provincial, en Guipúzcoa, yo soy del País Vasco, pues tuvo bastante eso mediático, ¿no? Vamos a decir, salí en periódicos, salí en medios de comunicación, y bueno, pues fue una cosa un poco un sueño. Lo que pasa que yo estaba estudiando y obviamente pues no, luego digamos la escritura pasó a un segundo plano, pero siempre he tenido esa necesidad. Luego vino el viaje de Marcos, han venido otras historias que están inéditas, y bueno, ahora digamos que estoy en un periodo de mi vida en el cual he podido tener tiempo para lo que realmente me apetece, y lo que quiero hacer es escribir y contar historias. Creo que siempre he sido un contador de historias. Pero esos personajes, te lo pregunto antes porque me fascina mucho, ¿estos personajes te buscan a ti? ¿Tú los buscas? ¿Son un alter ego tuyo? ¿Cuánto hay de ti en Marcos, en Tico, Bueno, creo que no hay que desvelar todos los secretos, pero en todo caso, yo siempre digo, de la nada no se saca nada. Entonces, estas historias, estos personajes salen de mí, no quiere decir que sean yo, tienen cosas mías, pero tienen cosas de la gente a la que conozco, de vivencias que o he tenido yo o he visto, me han contado, o en fin, he sido testigo. Yo siempre digo que los escritores somos grandes recicladores, ¿no? Y lo reciclamos todo, y cuando digo todo, digo lo que me cuentan, lo que veo, lo que escucho, todo lo que me pasa, y de todo lo que veo a mi alrededor es susceptible de ser utilizado en una novela, ¿no? Yo suelo decir, a veces en plan broma, todo lo que digas puede ser utilizado en una novela, ¿no? Parafraseando un poco la típica frase de las películas de los policías. Entonces, ¿qué hay de mí? Pues hay mucho de mí. Como te comentaba antes en Antena, pues hay lo bueno, lo malo, no sé, un poco todo, ¿no? Creo que los personajes son tan reales porque son reales, en el sentido de que no son personajes planos. Tus personajes son muy tridimensionales, realmente se te pegan a la piel, ¿no? Creo que tienen profundidad, que son muy humanos. Intento construirlos de la manera más, no compleja en el sentido de difícil, sino en el sentido de completa. Y creo que, bueno, que por eso los lectores se enamoran de los personajes o se enfadan con los personajes. ¿Se te revelan los personajes? A veces se revela toda la historia. A veces hay personajes que yo tenía pensados para ellos un protagonismo X o un destino Y no quieren, se revelan y bueno, puede sonar un poco a ciencia ficción, pero realmente la relación de un escritor con sus personajes es casi no sé, es casi la de un progenitor con sus hijos. Son personajes con los cuales tienes que negociar, con los cuales tienes que discutir, con los cuales tienes que, en fin, que plantear qué va a ser de su futuro, y no, obviamente, claro, el escritor siempre es el que manda, y con dar un botón puedes cargarte a un personaje, pero en cierta manera, escribiendo creas una relación con los personajes, y por eso hay personajes con los cuales te encariñas mucho, o a los que incluso llegas a odiar, ¿no? Porque como son tan reales, es como si fueran personas de verdad. Y volvamos al viaje de Marcos, porque sí que es verdad, no sé si hasta cierto punto es verdad o no, que hubo cierto paralelismo en tu vida personal, paralelamente a la escritura del viaje de Marcos. ¿Paralelismo en qué sentido? En el sentido de la construcción de Marcos. Cuando tú estabas escribiendo a Marcos, había paralelamente a tu vida. A ver, en cierta manera es fácil de hacer un paralelismo en el sentido de que yo escribí la novela con 19 años y Marcos tiene 19 años. De hecho, incluso el mismo nombre de Marcos, si quieres jugar con las letras, es casi un heterónimo de Óscar, ¿no? Entonces, en cierta manera sí puede haber un paralelismo, y Marcos, digamos, descubría su sexualidad, más o menos salía del armario, y es un poco el proceso que yo también realizaba. En ese sentido sí puede haber un paralelismo, lo cual no quiere decir que Marcos sea yo, que yo sea Marcos, o
me identifique con él, sino que, bueno, pues es una ensoñación, si quieres llamarlo así. Tu siguiente punto en tu carrera fue sin lugar a dudas ya Esclavos del Destino. ¿En qué punto de madurez te encontrabas ya cuando hiciste? Bueno, lo que igual muchos lectores no saben a priori es que el viaje de Marcos, aunque se publica en 2002, diciembre de 2002, estaba escrito desde el año 95. Esclavos del Destino es escrito y sale en 2004. La diferencia es que yo tenía 19 años escribiendo el viaje de Marcos y tenía 27, creo recordar, escribiendo Esclavos del Destino. Esclavos del Destino es mi primera novela adulta, vamos a decir, como adulto yo. El viaje de Marcos yo era todavía un adolescente, vamos a más o menos a decir. Entonces, para mí Esclavos del Destino es muy especial por esa razón, por ser mi primera novela adulta. Y bueno, espero que más pronto que tarde sea acreditada. También pertenece a la misma editorial en la que se publicó el viaje de Marcos y por tanto la editorial a la que ya cerró, y el libro ahora mismo está descatalogado. Exigimos y pedimos que se rescate desde aquí. Exactamente. Utiliza estos micrófonos, es tu lugar. Se hará. De hecho, bueno, pues tengo más o menos un compromiso verbal de que se hará, y es una novela que además tengo ganas de que sea apreciada por todo lo que vale, porque es una novela que en su día, digamos, pues la influencia del viaje de Marcos fue tan grande, el éxito, el boom, vamos a decir, fue tan grande entre la comunidad LGTB fundamentalmente, que en cierta manera eclipsó una novela. ¿Cómo se siente un autor cuando esto te ocurre? Bueno, pues sientes. A veces tan ganas de decir, yo quiero escribir lo que quiera, ¿por qué mis lectores, por qué exigen algo si yo quiero escribir lo que me apetece? Bueno, la verdad es que por una parte sientes un poco de pena en el sentido de que yo sabía que era una injusticia que se la comparara con el viaje de Marcos. Eran dos etapas de tu vida distintas, dos novelas distintas. Muy bien. Pero vuelvo a lo de antes, claro, para los lectores se habían pasado 2 años, para mí habían pasado pues casi 10, ¿no? Entonces creo que ahí está la razón por la cual no fue entendida como yo esperaba que fuera entendida, y por eso confío en que la nueva reedición, no sé si el año que viene o el otro, sea entendida en su justa medida, porque es una novela, y los que la han leído me lo han dicho, me lo han hecho saber por email, etcétera, que es literariamente mucho más grande que el viaje de Marcos, más compleja, más redonda, con personajes tan poderosos como los del viaje de Marcos, y con otro tono, un tono más oscuro, un tono más de misterio, de thriller, de onírico incluso. Y bueno, pues eso algún día llegará. Y vamos a una de tus obras, antologías más curiosas, sin lugar a dudas, que es cuando duermen los grillos, tanto por su origen como por su escritura. ¿Cómo surge Cuando duermen los grillos? Bueno, pues Cuando duermen los grillos surge como una colaboración en un diario online, en la sección de lecturas de verano, y surge porque me piden que colabore en esta sección cultural durante los 2 meses del año 2015, de verano del 15. Entonces éramos, creo recordar que 6 escritores, y cada uno teníamos un día de la semana. Había una persona que tenía 2, pero bueno, yo tenía los jueves, yo era el chico de los jueves, ¿no? Como los de los calendarios, y cada jueves tenía que publicar un relato. Yo acepté inmediatamente porque era una oportunidad de tener una proyección enorme. Es un diario que tiene alrededor de 1 millón de lectores diarios, ¿no? Así que era una oportunidad de oro. Y bueno, el primer relato sí me pidieron que fuera sobre temática LGTB. Además, me hizo mucha ilusión escribir un relato sobre la tercera edad LGTB. Un tema prácticamente tabú. Exactamente, y creo que es un tema muy poco tratado y muy ignorado. Sí, pero bueno, yo desde aquí ya digo que en el momento en que todos los activistas que empezaron hace 20 o 30 años vayan llegando a esa edad, este tema se convertirá en un tema de primera necesidad, lo cual es de justicia, ¿no? Porque parece que la sexualidad y la homosexualidad en particular es algo de gente joven, y a partir de los 40 pues uno se vuelve como un ángel, ¿no? Y ya
no tiene ningún tipo de líbido o de libido, vaya, mejor dicho. Entonces, a partir de ahí, luego me dijeron que quitando ese primer relato por la Semana del Orgullo, que era la primera semana de julio, podía escribir sobre cualquier tema. Y eso fue, bueno, pues un cheque en blanco para un escritor, ¿no? Poder escribir sobre cualquier tema sin limitación. Así que me puse a experimentar, me puse a jugar, me puse a inventar y me adentré en géneros como el drama, como la ciencia ficción, como el terror, como el monólogo interior, en fin, jugué con muchos géneros, me lo pasé muy bien, me puse en la piel de un hombre, de una mujer, de un gato, de una persona mayor, de una persona joven, hablé en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, en futuro, en presente, en pasado. ¿Esto cada semana? Esto cada semana, lo cual fue un ejercicio muy intenso de imaginación, ¿no? Encadené a las musas y no las dejé salir. Porque además el cambio es radical, podías pasar del terror a una historia romántica, a, no sé, sí, y luego pasabas a la ciencia ficción, ¿no? Correcto. Y bueno, pues yo en ese momento tenía, digamos, todos los sentidos alerta y de cualquier cosa, pues encontraba el hilo del cual tirar y construir una historia. Me sentí muy cómodo escribiendo el relato, no había escrito mucho relato anteriormente, algunos sí, pero no mucho, y me sentí bastante cómodo escribiendo un texto que me costaba prácticamente un par de días escribir de principio a final, y luego tenía que corregirlo, revisarlo y enviarlo y todo así semanalmente, ¿no? Y tuve la suerte de poder incluir un relato antiguo que tenía guardado y que me apetecía mucho ver publicado, lo incluí. Y hay también un relato inédito, no estaba en esa colección del diario online, y es un relato muy especial para mí sobre violencia de género, y me apetecía mucho que se publicara. Además, pues bueno, pues no es, como he dicho, es inédito. Y en fin, la editorial, bueno, todo esto después de que acabó el verano lo recopilé, lo envié a algunas editoriales, y la editorial Izana pues lo aceptó publicarlo, y además con una portada maravillosa, diseñada, dibujada, la ilustración por Ana Salguero, y con un gusto precioso que creo que convierte el libro en una pequeña joya, ¿no? Es muy bonito. A mí lo que me sorprende es que tengo muchas ganas de leer tu historia de terror. Pues creo que te sentiste realmente cómodo, sorprendentemente cómodo, sí, ¿no? En la historia de terror. Sí. ¿No te esperabas a ti mismo? No, sí, no lo sé. No, la verdad es que yo dar miedo creo que es más difícil que cualquier otro sentimiento, ¿no? Y bueno, pensaba que no sería capaz, pero bueno, luego los lectores me han dicho que es un relato que da un poco de yuyu, ¿no? Y que sí que crea esa tensión. Por eso te recomiendo que lo leas de día, no sea que... Y más con esta portada, ¿no? Ya, lo que pasa es que el título de Cuando duermen los grillos se refiere no a ningún relato en particular, sino al conjunto de ellos. Cuando duermen los grillos es, digamos, el periodo de tiempo durante el cual yo escribía, porque se escribía de día, a pleno sol, entonces ahí solo se oían como mucho las chicharras, los grillos se oían solo por la noche, entonces de ahí pues deduje que estaban durmiendo y entonces le di un poco ese título. Y en la portada, la ilustración intenta reflejar precisamente eso, ¿no? Esta dama que pide silencio y en su sombrero hay un jardín lleno de grillos que van a echarse la siesta, vamos a decir. Me preguntaban en otra ocasión, en otra presentación, si había escrito primero una de las historias de la novela y luego la otra, y luego las había ido entrelazando, y la verdad es que no, yo fui escribiendo conforme está en la novela. Lo tenía más o menos en mi mente y me dejé llevar. Entonces tampoco me planteé voy a hacer un nivel dentro de otro nivel que a su vez tal, no. Bueno, pues no sé si suena bien o mal, pero me salió así, vamos a decir, simplemente. Hablamos de una historia, de dos historias, o una, no lo sé, os lo dejo a vuestra imaginación, de dos chicos que se enamoran a finales de la Guerra Civil Española en un pequeño pueblecito de la costa de Castellón. Una historia de amor, de inocencia, muy intensa, en un momento muy duro mientras la guerra va llegando poco a poco y los va devorando,
pero al mismo tiempo también la historia de Nara, de una chica en la actualidad, confusa, que no sabe por dónde tirar, y que, bueno, nos comentó mucho más, pero la historia de Nara se entrecruza con la historia de los dos chicos de Tico y de Miguel. A mí a veces me parece una novela muy metalingüística, perdóname que te diga, ¿no? Es como, es novela dentro de la novela. Sí, en realidad El guardián de los secretos es el manuscrito que el viejo Miguel está escribiendo poco antes de morir, porque tiene una necesidad imperiosa, igual que en su día yo tuve la necesidad de escribir el viaje de Marcos, pues un Miguel donagenario, enfermo terminal, un hombre que lo ha tenido aparentemente todo en la vida, un escritor de éxito, rico, homosexual, soltero, pero a su vez con una familia diversa, constituida por su ama de llaves, por el chofer, por su gato, y luego por Enara, por esta enfermera que entra a trabajar para él, para cuidarlo en sus últimos meses, y que se siente muy atraída y muy fascinada por esta escritura febril de este anciano, y su curiosidad pues hace que se cuele en el despacho del escritor a hurtadillas para ir leyendo ese manuscrito que es El guardián de los secretos, y que cuenta una historia muy dura durante la guerra civil, de un joven Miguel que junto a su madre se refugian en Benicarló, junto a Peñíscola, y allí a la sombra de la gran roca de Peñíscola, de su castillo, conoce a Tico, este guardián de los secretos, este chico medio asalvajado, medio una mezcla de inocencia y de primitivismo y de candidez y a la vez de pasión, y bueno, pues cae rendido a los pies de este pequeño salvaje, y vive con él una historia de amor muy intensa, que tiene como telón de fondo el avance de las tropas franquistas desde el frente de Teruel hacia la costa mediterránea durante los primeros meses de 1938. Bueno, pues se van intercalando las dos historias, la de Nara en el presente, leyendo el manuscrito, descubriéndose a sí misma, luchando contra sus propios fantasmas y contra las maldiciones que parecen perseguirla, a ella y a su familia, que en cierta manera pues enlaza con la historia, aquella historia antigua de Miguel, que tiene la necesidad de contar antes de morir, ¿no? Y bueno, pues El guardián de los secretos es una novela de la cual yo me siento muy contento, me gustó mucho escribirla, la disfruté, sufrí, lloré, me reí. Yo he llorado con el final, sí, lo he contado antes. Sí, y además yo he llorado. Yo cuando incluso pienso en el último párrafo de esa novela, también pues me tiembla un poco la voz, porque es una novela que para mí ha sido muy especial de escribir, y bueno, pues ha sido como un parto literario que creo que están disfrutando mucho los lectores, porque ya ha salido la cuarta edición. En los tiempos que corren, la cuarta edición, en papel, la gente sigue leyendo papel, señores. Estoy contento porque ha habido una recepción buenísima, las críticas son muy buenas, y bueno, pues me alegra que muchos lectores me descubran quizá por primera vez, y eso le lleve a mis otros libros, a El viaje de Marcos, a Cuando duermen los grillos, y a otros que vayan saliendo en el futuro. Creo que El guardián me ha dado la oportunidad de poder desarrollar una carrera literaria. Al principio, cuando empecé a leerlo, una de las primeras sensaciones que no sabía si lo que estaba viendo era real o no. Hay un momento muy onírico, ¿no? Muy, salvando la distancia, de realismo mágico, ¿no? Una historia de amor mágica, onírica, rodeado de una historia terrorífica que había alrededor, ¿no? Y hay un momento en que, como el personaje, ¿esto es real? ¿No es real? ¿Es un sueño? ¿Es que el personaje del guardián de los secretos existe? ¿Me lo he inventado? Y luego saltamos al tema de la magia celta, de las maldiciones. Hay un conjunto de magia impregnando toda la historia. Sí, a mí siempre me
me gusta el realismo mágico como movimiento literario, siempre me ha gustado mucho. Al mismo tiempo me ha gustado mucho, por ejemplo, las historias oníricas, pero casi de pesadilla, o sin casi, por ejemplo, de Kafka. Digamos que he mezclado un poquito todo, le he dado mis ingredientes también personales, y bueno, y siempre nos quedará la duda de saber si toda esta historia que cuenta este anciano enfermo realmente fue verdad o se lo inventó. En fin, yo creo que el lector tiene que juzgar por sí mismo y decidir qué quiere creer o qué no, si la magia es magia de verdad o si son solo casualidades. Por tanto, creo que... Juegas mucho con el lector, ¿eh? Sí, me gusta. Juegas mucho con el lector. Das saltos, pegas saltos, sí. De pronto pegas 2 o 3 saltos que te desconciertan, incluso me habría saltado alguna página. Yo como lector me gusta cuando leo un texto, cuando leo un libro que me sorprende y que lo consigues aquí, que me reta, que no me lo dan todo masticadito y bonito, en fin, quiero decir... que no es el típico bestseller claro, de consumo rápido que está tan de moda ahora. A mí me gusta incluso que me intenten engañar, que me intenten confundir, que me impliquen, que me enganchen, en el sentido de que tengo que prestar atención más que una lectura así superficial. Porque El Guardián de los Secretos tiene muchas capas, tiene muchos niveles y se puede leer como novela histórica, como novela de amor, como novela política, incluso hay un gran compromiso sociopolítico en esa novela. Yo no lo escondo y de hecho está dedicada a 3 grupos, a los que dieron su vida por la libertad, a los que esperan en las cunetas y a los que se atrevieron a amar en los tiempos cuando no era sencillo amarse entre personas del mismo sexo, me refiero, ¿no? Entonces desde su misma primera página ya hago un alegato de compromiso político y social importante. Creo que es una novela que se atreve, que es una novela que da un paso adelante y que no se esconde. No, tiene un compromiso social y político muy claro en los tiempos que corre, que todo el mundo parece que todo el mundo quiere poner la ropa, a que sin embargo es un compromiso real a través de los personajes. Vamos a hablar ahora de Miguel y de Tico, ¿no? Esos 2 personajes aparentemente tan diferentes, ¿no? Uno que viene del País Vasco, de una familia rica, poderosa, un pobre chaval, de un pequeño pueblo pesquero en la costa del Mediterráneo, 2 personas aparentemente de mundos tan distintos y que al final los 2 crean su propio mundo, esa cueva maravillosa, que yo tampoco sé si es real o no, y voy allí a buscarla, tengo que ir a buscarla. ¿Cómo fuiste capaz de unir esos 2 mundos? Ay, es que realmente... ¿O te dejaste llevar? ¿O los personajes salían solos? Me dejé llevar, vamos a ver, yo sí que tuve que hacer un poco de labor de investigación. Sí, hay una labor histórica detrás importante, ¿eh? Exactamente, pero en cuanto a cómo inventé estos 2 personajes tan opuestos, bueno, pues vuelvo a decir un poco y siento si no es una respuesta satisfactoria, pero me dejé llevar y fue saliendo así. Realmente yo mismo como autor, pero también luego como lector del Guardián de los Secretos, me doy cuenta y voy sacando nuevas interpretaciones, y en un momento dado no fui consciente de las 2 caras tan opuestas, o de los 2 extremos a los cuales pertenecen Miguel y Tico. Como bien has dicho, Miguel es el niño bien de una familia de origen vasco. Su padre es un alto cargo del Partido Nacionalista Vasco, que está en el gobierno de la Segunda República, mano a mano con el presidente Azaña. Su madre es la heredera de unos viñedos en la Rioja Alavesa. Él se ha criado digamos, su adolescencia la ha pasado en el Madrid de la residencia de estudiantes, de la efervescencia cultural y de la Segunda República.
se ha codeado con los grandes políticos y con los artistas. Y lo deja todo. Y de repente se encuentra con este muchacho, más o menos un par de años mayor que él, huérfano de padre, con una desgracia tremenda a sus espaldas, con su madre que es una bordadora, él que, pues en fin, es un poco un salvaje que se dedica, en el buen sentido, se dedica pues a pescar y a buscar caracolas y conchas. Entonces son dos personas aparentemente de dos mundos diferentes que sin embargo van encajando porque se van... La transformación de los dos personajes, claro, es esencial. Ese Tico del principio no es el Tico del final, es el Miguel del principio, no es el Miguel del final. Incluso Tico agradece al final. Estoy adelantando mucho. No adelantemos nada. Pero sí que podemos decir que dos personajes tan opuestos no solo se atraen físicamente, que es obvio desde el principio, hay algo más, mucho más, sino que se atraen, vamos a decir, espiritualmente o intelectualmente. Tico alimenta o devuelve a Miguel a la tierra y le enseña la realidad, y Miguel ilustra en cierta manera a Tico y le enseña también otras cosas que él no había podido aprender por su cuenta, ¿no? Por su situación socioeconómica. Entonces son dos personajes que surgieron así, surgieron como dos caras de la misma moneda, las dos caras opuestas de la misma moneda, y creo que la evolución de los dos es suficientemente grande como para marcar tanto a ellos como a los familiares y a los lectores también. Has hablado de los personajes, has hablado de los personajes secundarios, y el Guardián de los Secretos destaca unos maravillosos personajes secundarios. Estoy enamorado de Fina, de la madre de Tico, porque realmente vives el sufrimiento de esta pobre señora que lo va perdiendo todo a su alrededor y solo le queda su hijo, parece que recupera otro. Quiero destacar especialmente esos personajes secundarios. Sí, Fina me parece esencial en la historia, mágica en la historia, que en principio es un personaje secundario, necesario, está ahí. Sí, está ahí, tal, pero en mis libros, no sé si en todos, ahora mismo no los recuerdo al detalle, pero en mis libros siempre hay un personaje femenino. Hay muchos personajes femeninos que son una parte fundamental. De hecho, la protagonista de mi primera novela, esa novelita juvenil, es una mujer, es una madre, es una matriarca. En mis libros siempre hay un personaje, una madre universal, una madre fuerte, desgarradora, que tira para adelante como, en fin, como una bestia para sacar adelante a su familia, para proteger a su familia, ¿no? Una madre casi atávica, ¿no? Fina es una mujer que enviudó, que sufrió la desgracia de perder a un hijo, que el otro está un poco trastornado, y a pesar de ello, pues con la poca paga que le queda del gremio de pescadores, y luego va bordando, va cosiendo, va sacando a su hijo adelante, enfrentándose a la guerra, enfrentándose a todo, ¿no? Es un personaje que a mí pues, me resulta muy entrañable por su fuerza y por su generosidad. Y hay un personaje secundario también en la historia del pasado que me fascina, que es el sargento Egor. Yo soy fan total. Vamos, pues es uno de los personajes más fascinantes, y me gustaría una historia suya. Te lo dejo por ahí. Egor es un personaje secundario, vamos a decir, de atrezzo, ¿no? En un primer momento, no tenía por qué tener más. Creo que se reveló. ¿Este pidió? Sí. Dio un puñetazo en la mesa y dijo: yo quiero ser un protagonista de esta historia, y lo consiguió. Y de hecho tuve que atarlo corto porque crecía desmesuradamente. Es un personaje que a mí me fascinó y que, bueno, creo que tiene el protagonismo indispensable en la novela. Se convierte en un personaje clave en el desarrollo de la trama, y creo que también es un modelo muy importante de valor, de generosidad, de entrega y de sacrificio. Y luego en el presente tenemos unos personajes secundarios maravillosos como Luciana, por ejemplo,
Luciana es maravillosa. Sí, Soy fan total de Luciana. Luciana es la ama de llaves del viejo Miguel, es una mujer, bueno, no lo dejo claro, es ecuatoriana, peruana, pero también una madre luchadora, se hace, digamos, es vamos a decir, la criada, la asistenta, la ama de llaves de Miguel, pero al mismo tiempo funciona un poco como su madre, funciona un poco como la que lo cuida, ¿no? Sí. Y en fin, ella realmente cuidaba a todos al final, cuidaba a Nela, cuidaba a Fidel. Sí, hasta el gato. Hasta el gato que lo odiaba. Que lo odiaba, pero también se preocupa por él en cierta manera. Creo que los personajes secundarios dan, en las novelas, en las historias, marcan la diferencia entre una novela maniquea y una novela más realista. Porque puedes tener 3 o 4 protagonistas principales bien definidos, pero luego un montón de secundarios que pululan por ahí que son planos. Y a mí no me gustan los personajes redondos, sean más o menos protagonistas. Y bueno, pues que eso he intentado. A lo largo de una novela, como he dicho, una novela muy valiente, que nos conte unas condiciones políticas, y quiero destacar, no sé, pequeños homenajes, o al menos yo lo detecto, ¿no? Debe lugar a los maestros. Hay mucha referencia a los maestros del colegio, del pueblo, ¿no? Quizás estamos hablando de un pequeño homenaje, no lo sé, a la Escuela de Libre Enseñanza y a la importancia que tuvo. No sé si lo pretendía, pero al menos yo lo he detectado aquí. Yo como profesor me ha hecho especialmente ilusión el homenaje claro y contundente, ¿no?, que haces a los maestros, a los profesores. En cierta manera es un homenaje a la labor educativa que emprendió la Segunda República con una política de creación de escuelas, de una escuela laica, de una escuela pública universal. 80 años después, estamos igual, estamos en lo mismo. Bueno, es increíble. Sí, seguimos luchando, te quiero decir. Seguimos luchando. luchando. Eso es el homenaje a todos estos maestros y profesores vocacionales y con ganas de enseñar y con ganas de instruir y con ganas de crear una generación de ciudadanos libres, iguales, generosos y además empáticos, ¿no?, con sus semejantes. Algo que, bueno, pues los dictadores y los fascistas se encargaron de destruir y de colocar de nuevo la educación en manos de la Iglesia para que adoctrinara y para que yo en ese sentido soy, digamos, muy afrancesado en el sentido de la ilustración, de la escuela como hacedora de ciudadanos libres, de ciudadanos críticos, de ciudadanos que son capaces de incluso cuestionar ese poder que les ha otorgado la capacidad de aprender, porque es que todo debe ser puesto en tela de juicio. No podemos vivir en una sociedad en la que haya tótems caídos del cielo que nadie puede cuestionar, porque entonces no somos ciudadanos, somos súbditos o somos esclavos. También, por supuesto, sacas un tema de máxima actualidad ahora, como es el tema, bueno, de tantísimas personas que están tirados en cunetas, de gente que ni sabemos ni quiénes son, se dice, se habla, la gente mayor del pueblo dice que, pero tantísimas personas... Es un tema que a mí me duele. Creo que España tiene más gente en cunetas que Colombia, es que no lo sé, leí el otro día las estadísticas. No se sabe exactamente. El segundo país del mundo. Es que es increíble, España es el segundo país. Después de Camboya ha sido una de las masacres más gordas de la humanidad. Pues nosotros somos el segundo país del mundo en, ¿cómo digo yo?, en desaparegut, porque la gente en los pueblos habla, se dice, nadie realmente quiere hablar, cuando se sabe que es que mucho miedo 80 años después, se sabe perfectamente que es que ahí se los llevaban al paseillo, que le llamaban, ¿no? Y todavía que estemos 80 años después con no, es que el juez tiene que autorizar, que abran, que investiguen, que para esto no hay dinero. Está claro que hay un intento descarado de dilación en el tiempo de todos estos procesos, pues con la esperanza de que los
familiares directos que queden con vida pues vayan muriendo, que la cosa se va enterrando y bueno, pues nadie va a ir a buscar a alguien que murió hace 150 años. Pero están ahí injustamente y detrás de todas esas cifras, sean 10.000 o sean 100.000, sean los miles que sean, porque pues probablemente nunca se sabrá exactamente cuánta gente fue, pero muchos miles, el más famoso de ellos, el desaparecido más famoso del mundo, en palabras de Ian Gibson, pues es Federico García Lorca. Pero detrás de todos esos ceros hay un nombre y apellidos, hay un hombre, hay una mujer, hay un niño, hay un mayor, hay una historia, hay un padre, un hijo, un amante, en fin, hay personas que fueron arrancadas de su entorno y ajusticiadas injustamente, digamos, el juego de palabras, por venganza, por ideales, en muchos casos por envidia, se aprovechó además para hacer limpieza, ¿no? Y 80 años después, pues todavía hay quien bueno, ve intereses perversos en esos familiares que buscan a sus desaparecidos, pero yo creo que es una de las injusticias más grandes que bueno, entre otras, que se hizo en el proceso llamado de la transición, y por eso pues, yo quería también denunciarlo en esta novela. Me parece que si olvidamos o si miramos para otro lado, si decimos, bueno, aquí paz y después gloria, y realmente estamos comulgando con los que ganaron la guerra y con los que se encargaron de demonizar a todos aquellos a los que se llevaron del mal paseillo, y creo que es justo recordar esa realidad. No sé si algún día se encontrará a todos y se les podrá identificar, probablemente no, pero por lo menos en cualquier país medianamente civilizado y una democracia que se precie debería tener un monumento tan grande como el Valle este de los Caídos, ¿no? Pues que además también que su protagonista, construido con la sangre de muchísimos presos republicanos. En Alicante, se habías presentado tu obra pues, en Madrid, en Valencia, en Alicante, ¿no se habías estado antes? No, bueno, sí que he estado, pero bueno, en viaje de placer, pero no había presentado aquí, y es una alegría poder traer aquí el viaje, El lugar de los secretos y mis otros libros, El viaje de Marcos, Cuando duermen los grillos, y estar en compañía, en vuestra compañía, y en fin, pasar un ratito con vosotros. Hemos llevado los libros por muchas ciudades, la verdad es que siempre es la hora que estuviera en Alicante, ¿no? No sé yo solo, en fin, deseo que todos aquellos que lleguen a leer El lugar de los secretos o los otros libros lo disfruten y se adentren en la magia de las caracolas y del castillo y de estos personajes, pues yo creo que muy entrañables. Pues muchísimas gracias, Óscar, a ti por estar aquí y a todos vosotros por estar aquí con nosotros, y ya sabéis que cualquier cosa aquí, tanto en Artegalia Radio como en Alicante Entiende, pues contaremos con nosotros. Óscar, muchísimas gracias. Y nos vemos pronto.